Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, tengan todos y que nos están escuchando esta tarde. Quiero darles la bienvenida a una sesión más de los seminarios de salud mental en colaboración con el Seminario de las Acciones del Posgrado de la Facultad de Psicología de la UNAM ante la pandemia del COVID-19 y que nuestras sedes, tanto San Antonio y Canadá, hemos estado realizando en conjunto con el posgrado de la Facultad de Psicología. El día de hoy me toca conducir a mí esta sesión en sustitución del doctor Manuel Vázquez, quien ha hecho un excelente trabajo y le mandamos un abrazo. Esta tarde hablaremos algo de lo que seguramente la mayoría se ha percatado, y es que en menos de 100 años, unas cuantas décimas extras en el termómetro han provocado transformaciones en el medio ambiente, como el aumento del nivel del mar, la carencia de alimentos por sequías o las severas catástrofes de huracanes que son cada vez más destructivos. Esto parecía suceder en sitios alejados de nosotros o eran cosas de las que nos enterábamos por las noticias sobre lugares remotos y ahora son una realidad en todos lados. Situación que ha colocado a las sociedades en una vulnerabilidad como nunca antes, porque padecemos con mayor frecuencia los efectos del cambio climático, negado por unos, señalado por otros, y siempre en un juego de percepciones, de las cuales es preciso analizar y comprender para actuar. Y justo para hablarnos sobre las diferencias en las posibles perspectivas de este fenómeno, hoy contamos con la presencia del maestro Javier Urbina Soria, investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM, quien se ha dedicado al estudio de las interacciones entre el ambiente y el comportamiento humano. En su trayectoria, el profesor Urbina también ha abordado temas conexos como son la educación ambiental, la comunicación de los riesgos que implican el cambio climático y sus dimensiones psicosociales. Para conocer un poco más de su trabajo, escucharemos parte de sus investigaciones que muestran cómo México ha percibido y procesado este problema, así como sus derivaciones en todos los ámbitos. El tema que compartirá con nosotros el maestro Urbina nos lleva a cuestionarnos si los miembros de una sociedad perciben o reaccionan de la misma manera ante el cambio climático. Por ejemplo, sabemos que en ciertos sectores de la sociedad tienden a negar, matizar o minimizar el cambio climático al atribuirle elementos ajenos a él. También hemos advertido que son los más jóvenes quienes en años recientes tomaron en sus manos la causa de la defensa del medio ambiente al hacer conciencia de las graves dimensiones que ha alcanzado el daño ecológico ocasionado por la actividad humana. Ellos dicen, con razón, que probablemente son la última generación que tenga la responsabilidad de cambiar el curso de las cosas y por eso no nos sorprende que sea una joven como Greta Thunberg la que define con mayor claridad el rostro de un movimiento de características sociales preocupado por cambiar el rumbo de las cosas. Por eso es pertinente hacernos la pregunta sobre si este compromiso con el planeta es asunto de una sola generación o de la humanidad entera. Así que para hablarnos sobre el rol de los jóvenes ante la emergencia climática desde el punto de vista de la psicología, hemos invitado también al licenciado Mauro García Jiménez, quien ha colaborado con la Universidad Autónoma Metropolitana y la UNAM en investigaciones vinculadas con la investigación del impacto de tendencias políticas y económicas en el pensamiento social con énfasis en la juventud, así como el estudio de variables que permiten conocer los comportamientos y actitudes que repercuten en toda la sociedad. Muchas gracias y sean todos y todas bienvenidas. El día de hoy contamos también con la presencia del doctor Constantino Macías, quien es el director de la UNAM Canadá, a quien cedo la palabra. Muchas gracias.
Muchas gracias, ingeniera de Gortari, y muchas gracias a todas y todos cuantos nos están siguiendo. Es para mí un particular placer estar en el inicio de esta nueva serie de webinars que tienen que ver con las relaciones entre la psicología y el ambiente. Dada mi formación como biólogo y como ecólogo, he pugnado desde diferentes áreas de mi quehacer profesional por entender y por, en la medida en que sea posible, revertir los procesos que están llevándonos a, como decía la ingeniera de Gortari, nos están llevando a enfrentar cada vez más tragedias y eventos catastróficos como incendios, inundaciones, grandes olas de calor, etc. Es interesante que desde muy al principio, cuando la ecología empezó a llamarnos la atención sobre estos cambios, las ciencias humanas, las humanidades, las ciencias sociales y la psicología muy particularmente, se acercaron a darnos una mano para entender el impacto emocional, que puede ir desde la sensación de desesperanza frente a la dificultad en percibir cómo es que el individuo puede hacer una diferencia cuando las fuerzas que están llevando al planeta en la dirección, por ejemplo, del incremento de temperatura, están tan por arriba del nivel del individuo. Esta sensación de desesperanza es un problema serio. También está el problema serio que la ingeniera Paula de Gortari ha mencionado claramente, que es la negación política en muchos casos a dejar de percibir beneficios en el corto plazo a costa pues de lo que pueda pasar en el largo plazo. Existen muchas maneras en las cuales lo que hacemos a la naturaleza afecta a otros organismos. Mi área de investigación en particular tiene que ver en parte con eso, como el tirar basura, el producir ruido, el prender luces en la noche, afecta a los organismos con los que coexistimos, como las aves y otros organismos se encuentran más difícil comunicarse cuando hay ruido porque se comunican con señales acústicas, o como las mismas aves u otros organismos encuentran difícil llevar a cabo sus actividades nocturnas porque hay mucha luz, lo que los expone, afecta sus ritmos biológicos. Eh, cómo el uso de basura en los nidos de las aves, la basura que es el material más abundante en las ciudades, puede afectar en diferentes maneras la conducta y el bienestar de otros organismos. Ese es un área que me ha interesado como biólogo, pero seguramente también hay efectos para los humanos. Y sabemos desde hace mucho tiempo, por ejemplo, que el abrir una ventana en la mañana y ver una pared de concreto tiene consecuencias emocionales diferentes de las que tiene el abrir una ventana y ver un árbol donde hay un par de pájaros cantando. Esta nueva serie de webinars nos va a llevar de la mano a través de muchos de estos recovecos desde la visión de la psicología. Yo me congratulo de poder participar ahora desde esta posición, ahora que hemos cambiado un poco el tema de los webinars. Les agradezco muchísimo a la UNAM San Antonio y al posgrado de la Facultad de Psicología, y dejo ahora la palabra a la doctora Magda Campillo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Pues buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por permitirnos estar hoy con ustedes en esta 10ª sesión, la primera después del periodo vacacional en la UNAM. Como siempre, agradezco la invitación del doctor Constantino Macías García, director de la UNAM Canadá, y la iniciativa de la ingeniera Paula de Gortari, directora de la UNAM San Antonio, así como el apoyo de la Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales, la CRAI. Lamentamos que el día de hoy no nos pueda acompañar el doctor Manuel Vázquez, quien ha realizado un magnífico trabajo moderando el seminario, pero nos sentimos muy honrados que para esta sesión tengamos como maestra de ceremonias a la ingeniera Paula.
Muchas gracias también a los equipos técnicos de ambas sedes y a la presencia del público que nos acompaña el día de hoy. Pues el día de hoy, como ya dijo la ingeniera Paula, le damos la bienvenida al maestro Javier Urbina Soria, profesor de tiempo completo en la Facultad de Psicología y coordinador académico de la residencia en Psicología Ambiental, y a uno de los egresados de este programa, el licenciado Mauro Alberto García Jiménez. Para contextualizar, esta residencia es una de las 10 que se ofertan en la Facultad de Psicología. Su objetivo se enfoca en el análisis de las interacciones de la gente con sus entornos, ya sea natural, construido o social, y se aplica en cualquier tipo de escenario, ya sea habitacional, educativo, laboral y espacios públicos, tanto a nivel micro como meso y macro. Analiza el impacto del comportamiento humano en el ambiente natural y construido, así como los efectos que dichos ambientes tienen en el propio comportamiento humano. Aunque el campo es reconocido como parte de la disciplina psicológica, se vincula en forma importante con la sociología, la arquitectura, la geografía, el diseño, el urbanismo, la antropología y otras ciencias sociales, por lo que los egresados de todas las carreras mencionados pueden acceder a ella. Sin más, cedo la palabra al maestro Javier, quien nos hablará sobre la percepción y la comunicación del cambio ambiental en México. Muchas gracias. Buenas tardes para todos quienes nos están escuchando. En principio, permítanme agradecer a las autoridades de la UNAM San Antonio, de la UNAM Canadá, desde luego de nuestra propia división de estudios de posgrado, y a todo el personal administrativo y operativo que hace posible que esta transmisión se lleve a cabo. Para entrar directamente en materia, me voy a permitir compartir pantalla, si ustedes me permiten un momentito. Me parece que está funcionando ya. ¿Alguien de la administración me podría confirmar si se está transmitiendo adecuadamente el video? Se ve perfecto. Muchísimas gracias. Bien, pues lo que les voy a presentar ahora es un recorrido muy rápido. No tenemos demasiado tiempo, pero espero que lo que hablemos, tanto Mauro como yo, pueda sentir o pueda significarles algo y pueda no solamente escucharlo ahora, sino llevárselo, un poquito de tarea para la tarde, el fin de semana, el resto del mes y algún tipo de reflexión mayor que pudieran ustedes tener. Básicamente lo que yo les voy a hablar es mencionar muy rápido, serán 2 o 3 diapositivas en cada caso, acerca del cambio climático y la crisis ambiental que conlleva al cambio climático, que no solamente es el cambio climático es producto de ello, sino también es derivación de. ¿De qué tiene que ver la psicología con este asunto de los problemas ambientales? Quizás para muchos de que nos escuchan, la psicología es una disciplina que se aplica pues a la salud mental, a la salud psicológica, a los problemas de comportamiento, a la educación, a problemas sociales, a algunas cuestiones neurofisiológicas, pero quizás para muchos sea pues desconocido, sea un poco extraño hablar de la psicología ambiental o escuchar que existe la psicología ambiental. Yo espero que esto también les quede suficientemente claro en la presentación. También les vamos a compartir, como ya se decía, datos de algunos de los estudios que hemos hecho. Ya tenemos un recorrido más o menos largo en este campo. Vamos solamente a dar algunos ejemplos para poder ilustrar lo que decimos. Y al final, una diapositiva de resumen y conclusiones. Como sé que este puede ser un tema del que todos estamos sufriendo, pero que no todos estamos tan cercanos a él, me permití poner aquí como primer diapositiva de entrada la definición de cambio climático, que, ojo, sé que la mayor parte de nuestros escuchas maneja maravillosamente bien el español, pero que la mayoría también puede ser bilingüe. En español tenemos un solo término para referirnos al clima de todos los días y al clima de largos periodos de tiempo. En inglés tienen 2 términos para ello y no se confunden tanto. Aquí sí, de manera que cuando decimos
Cambio climático, en ocasiones la gente piensa que es el clima de la semana que entra, el clima del día de mañana, y no. Aquí estamos hablando en periodos de tiempo considerables y comparables, unos con otros, de decenas, de quinquenios, hasta de centurias en ocasiones. Y desde luego también se lee en la definición que este es un cambio que está siendo fundamentalmente inducido por la actividad humana y que se agrega al cambio natural, a la variabilidad natural del clima, que ya de por sí también puede ser importante. Por ejemplo, para entender un poquito mejor esto, partamos de un grave elemento que ahorita tenemos que considerar en la historia de la humanidad. La explosión demográfica lleva a que el desarrollo tecnológico se acelere, a que los combustibles fósiles se usen mucho más ampliamente, ya que sobreexploten los recursos. Estos tres grandes elementos llevan a su vez a una serie de fenómenos, el cambio climático en primer lugar, pero también el ozono, el calentamiento global, la lluvia ácida, la deforestación y la pérdida de la biodiversidad, la desertificación, la disminución del recurso agua, todos estos englobados como un gran conjunto de problemas ambientales que por eso en ocasiones se prefiere hablar del cambio ambiental global y no solamente del cambio climático, porque el cambio climático es un elemento del cambio ambiental global, pero no lo es todo. Existen otros fenómenos que se suman al cambio climático. Lo que ocurre también es que la verdad, el cambio climático, siendo un concepto o un aspecto particular del cambio ambiental global, se ha comido al general. La gente habla mucho más ahora de cambio climático que de cualquier otra cosa y casi nadie habla del cambio ambiental global, que quizá es de lo que deberíamos estar abordando. Y a su vez, estos otros fenómenos traen circunstancias o traen condiciones que son muy difíciles de afrontar por las comunidades, la ruptura en las cadenas alimenticias, la migración forzada, migración por cuestiones ambientales, la elevación del nivel del mar, muchas plagas, los eventos climáticos extremos, los estamos viviendo ahora un poco en México, y no se diga con el verano tan extremo que han tenido en Europa, el deshielo de los polos y el aumento de los rayos ultravioleta. Entonces, este es el conjunto de problemas ambientales que quizá debemos de tener, si bien un concepto central que es el cambio climático o el cambio ambiental global como mayor, deberíamos de pensar en todos ellos, en sus relaciones, unos se producen cercanamente de otros o son inducidos por otros. Ahora bien, ¿y qué tiene que ver aquí la psicología? Bueno, de hecho, de una manera simple, pero definitiva, ¿sí? El estado actual del planeta es resultado del comportamiento humano. El consumo y el desarrollo tecnológico para aumentar la producción de muchísimos insumos humanos tiene que ver con el deseo, con la demanda de comprar, con la necesidad de estar sustituyendo nuestros insumos cada determinado tiempo, con desecharlos después de unos pocos usos, con no aprovecharlos al máximo. Si sumamos el comportamiento humano de los cerca de 8,000 millones de personas que somos en este momento, pues el efecto en el planeta es francamente definitivo. Pero, ojo, al cambiar el planeta, al cambiar las condiciones ambientales del planeta, también regresa hacia nosotros, hacia los humanos, un impacto de esas condiciones ambientales. Es decir, esto es un ciclo, es un ir y venir constante en el que afectamos al planeta y el planeta nos está afectando a nosotros o está cambiando las condiciones en las que vivimos, para decirlo más concretamente. Por eso, hace ya 40, 50 años, que surgió esta rama de la psicología que se dice que es de las más nuevas, pero que ya siendo cincuentona o sesentona, pues ya no es tan joven en realidad. En 1981, Canter y Craig establecieron esta definición, que a lo que nos lleva es precisamente a identificar este campo como una subespecialidad, como un dominio de la psicología que se dedica a analizar las transacciones y las interrelaciones de la gente con aspectos pertinentes de los escenarios sociofísicos. Ojo, no abordamos el ambiente general en un momento dado, sino abordamos aquello que para ciertas comunidades en ciertos momentos puede ser relevante, puede ser importante. Pero lo importante es eso, la transacción, el intercambio que se da entre el comportamiento humano, el comportamiento de las personas y el efecto
en los escenarios de vida, en los escenarios de conducta y el impacto que se da al cambiar estos escenarios hacia el comportamiento humano. Desde hace algunos lustros, décadas ya quizás, hemos venido haciendo estudios en varias partes de nuestro país, en el norte un poquito, en el centro mucho y en el sureste un tanto más que en el norte. ¿Y qué es lo que hemos encontrado? Bueno, pues que precisamente este tipo de problemas tienen varios elementos de orden psicológico perceptual que hacen que sean tan difíciles de afrontar. Por ejemplo, la baja visibilidad del cambio global. Si nos damos cuenta si esta semana llovió más que la semana pasada, pero en verdad no nos damos cuenta si estos últimos 10 años son equivalentes climáticamente hablando a la década pasada. Procesamos tiempos de experiencia humana cortos, no procesamos tiempos de experiencia humana tan largos. Es decir, no nos damos cuenta del cambio chiquitito, chiquitito, pequeño, pero permanente, constante, que se va dando en cuanto a nuestro ambiente global. Un segundo elemento es que estos factores que determinan el cambio ambiental global y el cambio climático en particular no se emiten hoy y mañana vemos el efecto. No, son temporadas relativamente largas. Por ejemplo, estos son los 6 gases de efecto invernadero. El dióxido de carbono se toma como elemento base y por eso se le asigna un potencial de calentamiento de 1. Por cada tonelada de dióxido de carbono que se emite, se asigna un potencial de calentamiento. Y vean ustedes en la columna media, en la columna central, la vida media en años de este dióxido de carbono, de 50 a 200 años. El metano dura menos, dura entre 12, más o menos, entre 9 y 15 años, pero su potencial de calentamiento es 21 veces mayor que el dióxido de carbono. Tremendo. El óxido nitroso dura más de un siglo y su potencial ya sube a 310 veces peor que una tonelada de dióxido de carbono. Esos 3 gases son de origen natural. Los otros 3 son de origen humano. Los conformamos. Agarramos mezclas de diferentes cosas y creamos los hidrofluorocarbonos que pueden durar hasta más de 250 años y que tienen un potencial de calentamiento, pueden llegar a tenerlo de 11.700 veces más que el dióxido de carbono. Los perfluorocarbonos que pueden durar hasta 50.000 años y que ya están acercándose también a los 9.000 potenciales de calentamiento. Y finalmente el hexafluoruro de azufre, que puede durar 3.000 años en la atmósfera y que tiene un potencial de calentamiento ya casi pegándole a los 24.000. Bien, no se me vayan a asustar mucho por esto. ¿Qué significa? Que lo que está ahorita en el aire de nuestro planeta no es lo que emitimos ayer o la semana pasada. Lo podemos haber emitido hace décadas o siglos. ¿Sí? Hemos venido contaminando el planeta ya desde muchísimas generaciones atrás. Pero lo más importante, quizás lo más grave, es que lo que estamos emitiendo ahorita va a quedarse ahí todo este tiempo que le está mostrando la columna media. Por más que mañana el mundo dejara de emitir contaminantes a la atmósfera, ya están ahí. Ya no los podríamos eliminar tan rápidamente como para pensar que en pocos años tuviéramos una atmósfera limpia. No. Y esto también es muy difícil entonces de que la capacidad humana de procesamiento lo pueda captar a la primera. Otros 2 elementos psicológicos. La psicofísica de los eventos de baja probabilidad. Está habiendo muchos desastres, pero no tantos cerca de nosotros. Entonces, como vemos que no ocurren tan frecuentemente cerca de nosotros, subestimamos la frecuencia con la que estos pueden estar ocurriendo. Y finalmente, uno muy grave. En algunos lados del planeta se están generando mucho más estos factores y en otros lados del planeta se están sufriendo mucho más. ¿Estoy claro? De que me están entendiendo perfectamente lo que quiero decir. Ahora bien, al preguntarle a la gente quiénes son responsables de causar el cambio ambiental global, le preguntamos a usted y su familia y dice, sí, yo un poco. Su familia es igual que yo. Sus vecinos, ellos un poquito más. Los habitantes de su ciudad, no, ellos sí se portan peor que nosotros. Los habitantes del estado todavía peor. Los de todos los mexicanos sube más. Los habitantes del continente americano más o menos a la par y toda la población del mundo sube. Es decir, a mayor distancia geográfica de las personas,
nos parece que son más contaminantes. Nosotros, y los que están cerca de nosotros, sí afectamos el planeta, pero poquito. No es para tanto. Pero los que están más lejos de nosotros, eso sí que se portan requete mal. Eso se lo preguntamos a la gente común, pero también le preguntamos a los especialistas en asuntos ambientales que saben que este fenómeno es más bien psicológico perceptual, que no es así como ocurren las cosas. Pero sin embargo, si ven ustedes la tendencia, con los mismos elementos de usted, su familia, sus vecinos, etcétera, también hay un elemento ascendente, es decir, aún los especialistas en asuntos ambientales tienen algún tipo de pequeño prejuicio psicológico al respecto de lo que ocurre con toda la población. Y vean aquí, este es lo mismo, pero puesto para varios estados de nuestro país, para la Ciudad de México, el Estado de México, Tabasco, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora. Pueden ustedes ver que el promedio de respuestas en cada ciudad capital es diferente, pero lo importante, ojo, es el patrón. Todos siguen el mismo patrón. A todos les parece que ellos sí contaminan, su familia un poquito, pero que quienes están más alejados son mucho más contaminantes que ellos mismos. Y este es un fenómeno que se da en todo el mundo. Esta es una gráfica de un estudio realizado por la Yale University, la Universidad de Yale, y pregunta lo mismo. El color más oscurito en la parte baja quiere decir que causa un daño grave, y el rojo más claro que causa un daño moderado. Y pasa eso. Usted personalmente, 16. Su familia, 18. La gente de su comunidad sube a 19. La gente en los Estados Unidos sube a 26. La gente en otras sociedades industriales se mantiene en 26. De otros países, 35. Y aquí le agregan ellos animales y especies. Otras especies de plantas y de animales. Entonces, este fenómeno nos puede llevar a que la gente considere que efectivamente el daño al planeta lo están causando en otros lados y no en nosotros. Algo que pudiera contrarrestar esto es la conducta proambiental, que manejamos mucho en la psicología ambiental. Y le preguntamos a la gente común cuáles son sus razones para no realizar conductas proambientales, para no portarse bien con el ambiente. Y la gente común nos dice, la barra azul de la izquierda: no tengo tiempo, no aplica a mi persona, no sé hacerlo, significa un gasto, va contra mis costumbres, no me corresponde hacerlo y no vale la pena. Y luego le preguntamos a especialistas en asuntos ambientales por qué la gente común no se porta bien con el ambiente, y vean ustedes cómo la que es primera razón para la gente es última razón para los especialistas, y lo que es última razón para la gente es primera razón para los especialistas. Es decir, aquí están prácticamente cruzadas las ideas, las percepciones. Pero cuando una institución, una Secretaría de Estado, una universidad quiere hacer una campaña para que la gente realice más conductas proambientales, a los que les pregunta es a estos, a los especialistas en asuntos ambientales. Pero ellos, ojo, no tienen el mismo punto de vista de partida que la gente común. Y por lo tanto, varias de las campañas que se proponen es por lo que no tienen efecto. ¿Por qué? Porque están vistos desde una perspectiva que no se corresponde con la percepción de la gente. Recientemente, en un estudio del que todavía estamos analizando los datos, le preguntamos a la gente cuáles eran los problemas más importantes en México. Y que nos marcara el primero, el segundo y el tercero, pero aquí están ya ponderados. Seguridad surge en primer lugar, los económicos en segundo lugar, salud en tercero, ambientales ocupó el cuarto. Los problemas ambientales, lo sabemos que nos dedicamos a esto, no están en la alta prioridad de las personas, están en la parte media de la tabla. Es un poquito más que los educativos, que los políticos y que los sociales, y aunque el transporte religioso prácticamente no existen. Y le preguntamos qué tan informados se sentían acerca del cambio climático. El 6.6% dijo que mucho, 42% suficiente, cerca del 49% poco, y nada más el 1,5% aceptó que nada. Si partiéramos a la mitad, los que dicen que están suficiente y bien informados, muy informados, suficientemente informados, pues podríamos decir que es mitad y mitad. Y luego, ¿cuál es su posición ante el cambio climático? Vean, el preocupado es la mayor parte, más de la mitad, interesado,
es la quinta parte, temeroso, cerca del 12%, confundido el 4% y solamente el 3,5% se siente preparado. Esto nos ha ocurrido ya varias veces, hemos encontrado este resultado varias veces. A la gente le preocupa cada vez más el cambio climático. De hecho, estamos pensando lanzar una nueva iniciativa de estudio en la UNAM para analizar algo que estamos llamando ecoansiedad, los problemas psicológicos causados por problemas ambientales. También le preguntamos a la gente si considera que el cambio climático está ocurriendo por las actividades humanas o por la variabilidad natural del clima. Y ojo, el 93% de la gente dice que es por las actividades humanas. Lo que yo les decía un poco al principio, es el comportamiento humano el que está no perjudicando al planeta no lo perjudicamos, nos autoperjudicamos nosotros al tratar tan mal al planeta. Solamente el 6,7% dice que se debe a cuestiones naturales. Y luego, ¿quiénes son responsables de prevenir los daños del cambio climático? Aquí la gente asume ya cada vez una mayor responsabilidad. Usted y su familia, el gobierno, las ONGs, los científicos y expertos y sus vecinos. Aquí está ocurriendo una cosa curiosa. La familia, la propia persona y la familia se ponen en un extremo mayor y a sus vecinos les asignan una mayor responsabilidad. Quizás aquí el elemento clave es que pusimos prevenir, no le pusimos sufrir o causar, sino simplemente prevenir. Y como cuando nos invitaron a esto hace varios meses, todavía estos seminarios se enfocaban a aspectos relacionados con la pandemia de COVID, en nuestro cuestionario alcanzamos a incluir si la pandemia vino a su pensamiento cuando contestó nuestro cuestionario. El 42% dice que no, pero el 38% dice que sí, que un poco, y el 13%, el que cerca del 14% dice que sí, que frecuentemente. Es decir, la pandemia no se ha ido, la pandemia todavía sigue por aquí. Y si esta cuestión pandémica afectaron las respuestas que dio a nuestro cuestionario, 65%, 64% dice que definitivamente no, pero el 28% dice que sí, que un poco, y el 8% dice que considerablemente. Por lo tanto, quizás habría que profundizar un poco más y tomar estos resultados todavía un poquito con pinzas, porque la gente estaba bajo condiciones de estrés ambiental, por llamarlo de alguna forma. Y luego los efectos de la pandemia sociales, no los efectos físicos, sino los efectos sociales lo afectaron. 63% dice que no y solamente el 26% dice que sí. Y la economía un poquito lo mismo, 56% dice que no le afectó y 31% dice que un poco. Para resumir, lo que muy brevemente aquí les he expresado, podemos afirmar que la población mexicana está aceptando cada vez más la realidad del cambio climático. También está reconociendo que es fundamentalmente causada por el comportamiento humano. Se sabe que no es la única causa, pero se le atribuye una enorme aportación a ello. Se consideran corresponsables de la solución o de la prevención de ya no seguir agravando la crisis climática, pero el último punto quizás daría para aprovechar la mención que hicieron ahora al inicio de esta sesión, de que va a arrancar aquí una nueva línea de seminarios abarcando cuestiones ambientales, porque lo que también hemos encontrado, que aquí no viene en estos datos, por lo que hemos encontrado, es que no es lo mismo decir que sí, que estamos preocupados, y decir que sí vamos a hacer, a realmente hacerlo. La conducta verbal usualmente no se corresponde con la conducta abierta, con la conducta operativa. Tenemos varios datos sobre ello y sobre la aceptación o no, como ya alguien lo mencionó, de los riesgos ambientales, de manera que esperamos poder en algunos meses poder compartir con ustedes algunos otros resultados y escuchar sus opiniones. De mi parte, esta es la presentación que preparé. Aquí estoy dejándoles mi dirección electrónica si alguien quiere profundizar un poco, y le pediría a Mauro que por favor nos comparta su presentación. Yo voy a dejar de compartir aquí mi pantalla. Muchas gracias. Adelante, Mauro. Muchas gracias. ¿Ya se puede ver mi pantalla? Sí, se ve bien.
Perfecto. Bueno, pues como primero que nada quisiera agradecer Perdón, a la... Perdón, Sí. Mauro, si puedes ampliar tu pantalla. Sí, ahorita que se me desbloquee porque tengo configurado para que no se bloquee esta parte. Bueno, Perfecto, perdón por la interrupción. Adelante. No, no. Bien, pues primero que nada agradecer al espacio, a la UNAM Canadá y a la UNAM San Antonio por este tipo de discusiones. Me parecen fundamentales para los grandes retos que tenemos en la actualidad y en el futuro, ¿no? Para lograr un desarrollo sostenible de forma colaborativa, en conjunto, y pues toda la humanidad trabajando pues de forma coordinada. En este sentido, como lo habían dicho, pues mis intereses de investigación se centran en el rol que juegan los jóvenes en distintos ámbitos, ¿no? Económicos, socioculturales y ambientales en este caso. De hecho, ahorita estoy trabajando en un proyecto aquí en una comunidad de Veracruz, entonces si escuchan ruido de fondo es porque estoy aquí con los jóvenes, entonces una disculpa de antemano por esto. Y mi breve presentación es una mirada desde la psicología al rol de los jóvenes ante la emergencia climática. Primero que nada, quisiera dejar claro que todos tenemos un rol ante la emergencia climática, ¿no? No quisiera dar a entender que solamente sobre la espalda de los jóvenes debe cargarse toda la actuación contra el cambio climático, sino cuáles los aspectos fundamentales y algunos pequeños datos relevantes que podemos aprovechar a partir de los jóvenes y cómo podemos incluir estos aspectos esenciales, ¿no? Sus habilidades sociales, sus emociones, la forma en que ellos se agrupan con otros jóvenes. Entonces, ¿cuáles son los temas de la sesión? Los temas de la sesión que hablaremos hoy es cuál es la situación general de los jóvenes ante el cambio climático, cómo ellos afrontan el fenómeno. Un aspecto muy importante también es cuál es la importancia de la acción juvenil ante el cambio climático, ¿no? ¿Por qué los jóvenes deben integrarse a esta acción contra el cambio climático y no ser solamente meros espectadores, ¿no? O receptores de lo que los demás adultos dejen o hagan contra el fenómeno? Y con último aspecto me gustaría cerrar es cómo involucrar a los jóvenes a partir de estos pequeños rubros de los que estaré platicando. Entonces, en este sentido, quisiera resumir un poco también lo que ya ha dicho de muy buena forma el maestro Urbina, de cuál es la relación con la psicología del cambio climático, ¿no? Siempre se tiende a pensar que la psicología solamente atiende tal vez a patologías o que solamente es para atender a un aspecto de psicoterapia, ¿no? Pero no, justo también la psicología se relaciona fundamentalmente con el comportamiento humano, ¿no? La conducta humana que básicamente está constreñida por tres factores, ¿no? Yo así lo veo de esta forma, es un triángulo de factores individuales, como pueden ser esta percepción del riesgo que está ante el cambio climático, con aspectos afectivos o con sesgos cognitivos, ¿no? Como ya lo mencionaba el maestro, la invulnerabilidad percibida, sesgos de confirmación, etcétera. Y también con aspectos culturales, ¿no? Cómo las sociedades moldean las identidades de las personas y cómo estas identidades pueden llegar a puntos de polarización. Por ejemplo, ¿no? Esto se puede ver más en Estados Unidos en la parte de demócratas versus de republicanos, ¿no? Cada quien tiene una concepción específica sobre el cambio climático. Aquí en México tal vez no se ve tanto porque esa línea entre partidos está tal vez muy difusa, pero sí hay cierta polarización en cuanto a tal vez el desarrollo económico que debe seguir y pues al final del día este desarrollo económico pues también condiciona el tipo de sostenibilidad que se puede tener, ¿no? Y finalmente, un último aspecto que son de carácter institucional, es decir, si bien existen factores individuales y culturales que moldean la conducta humana, también existen aspectos institucionales que lo enmarcan, ¿no? Estas regulaciones, incentivos, proyectos. En México realmente tenemos un gran andamiaje institucional con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. La labor que ellos han hecho a lo largo de los años y la autonomía que tienen en este sentido es súper importante, ¿no? Justo este tipo de acción colectiva es crucial para que no solo a nivel individual las personas puedan combatir el cambio climático, sino que también sea un nivel colectivo entre países, ¿no? Entre países, cómo nos podemos apoyar, es a través de financiamientos, a través de proyectos, etcétera. Entonces, quisiera dejar claro también que el aspecto último de la acción climática se centra en estos dos aspectos, ¿no?
la mitigación y la adaptación hacia el cambio climático. Es decir, la conducta humana, también como ya lo había mencionado el maestro, es la que determina el calentamiento, ¿no? Si este se acelera o se puede contrarrestar. En este sentido, hablamos de mitigación cuando queremos dar cuenta de las acciones para la reducción de los gases de efecto invernadero, ¿no? O potenciar los sumideros de carbono. Y la adaptación, pues es cómo respondemos de forma reactiva o de forma activa ante los efectos reales o esperados del cambio climático, ¿no? Que esto es muy importante y que se relaciona mucho con lo que han preguntado. Cómo estas expectativas de lo que me va a ocurrir por los eventos que puede ocasionar el cambio climático también impactan en mi cognición y en mi comportamiento, ¿no? Si estoy en una zona vulnerable a huracanes, si estoy en una zona vulnerable a sequías, tal vez estas expectativas de es que tal vez mi cosecha no se va a lograr para el siguiente año, ¿no? Es que tal vez el huracán me va a tirar mi plantación de plátanos, ¿no? Todas estas expectativas también condicionan la forma en que las personas pues desarrollan su vida hacia un futuro, y en este sentido es donde entra el papel de los jóvenes, ¿no? Cómo estas expectativas, su percepción del cambio climático, sus intenciones de actuación pueden ser valiosas para poder tener una acción colectiva muy fuerte. Entonces, ¿cuál es la situación actual de los jóvenes ante el cambio climático? Pues en la actualidad prácticamente 1 de cada 4 personas es joven. Y joven también es un concepto tal vez un poco difuso y difícil de categorizar, ¿no? Joven se ha definido pues a través tal vez de un marco como muy sencillo por grupos etarios, ¿no? 15 a 29 años eres joven, pero también hay quienes abogan más por una concepción más amplia, ¿no? Que joven ya implicaría pues todos aspectos de desarrollo de personalidad, integración cultural, responsabilidad social, afectiva, cómo consolidas tu desarrollo personal, pero también tu desarrollo social. Entonces, para caracteres de esta breve charla, pues joven es aquel entre los 15 a 29 años, 15 a 35 años, que justo está transitando hacia una autonomía. Tal vez no tiene autonomía financiera, no tiene autonomía social, pero sí está transitando hacia esa parte de autonomía. Entonces, un punto relevante es que para las siguientes 2 décadas, del año 2030 al año 2050, los jóvenes serán alrededor de 2.000 millones en el mundo y alrededor de 45 millones en México. ¿Esto qué significa? Serán una de las grandes fuerzas sociales y muy importantes para poder descarbonizar pues el planeta, ¿no? Y justo como es el comportamiento humano el que determinará si tuvimos éxito o no en el combate al cambio climático, pues es muy importante que desde temprana edad los jóvenes puedan involucrarse en este combate y también adaptarse, ¿no? Porque no solo se trata de tratar de mitigarlo, de hacer aminorar sus impactos, sino también cómo respondo a esos impactos que ya están ocurriendo. Y un punto muy importante también es, los jóvenes tienen un aspecto valioso de personalidad, de redes de apoyo y colaboración, de confianza, de altruismo, pero son muy vulnerables al cambio climático. Esta vulnerabilidad pues viene determinada por su nivel socioeconómico, ¿no? Como lo mencionaba, la mayoría de los jóvenes pues no tienen una autonomía financiera, no tienen una autonomía de decisiones porque pues están supeditados a sus tutores, ¿no? A sus padres de familia. Entonces, estas variables son las que determinan su nivel de vulnerabilidad. También pues estas habilidades para la vida en consolidación, ¿no? Y también una personalidad en construcción y en consolidación. Y justo jóvenes y mujeres y niños son de los sectores sociales más vulnerables al cambio climático, ¿no? Pero justo esta vulnerabilidad no debe ser impedimento para que entren en desesperanza, ¿no? O en una inacción climática, sino como estos pequeños puntos que ya he mencionado pueden ser la chispa que desencadene su acción contra el cambio climático. En este sentido, por ejemplo, recupero algunos datos sobre la situación actual de los jóvenes ante el cambio climático. Es básicamente en cuanto a su percepción, sus conocimientos que tienen y en general cómo visualizan al cambio climático, ¿no? Entonces, primero quisiera destacar que reconocen que el problema existe, están muy preocupados por sus efectos, que también es algo muy importante, y también pues reconocen este nivel de responsabilidad que tienen, ¿no? Ya veíamos con datos anteriores
que pues justo la línea de responsabilidad se iba haciendo más difusa, ¿no? De, sí, yo contribuyo, pero es menor a lo que contribuyen los demás, ¿no? Aquí un poco los jóvenes, tal vez esta brecha se cierra en el nivel de responsabilidad, pero se abre una brecha generacional en la percepción climática, ¿no? Entonces ya es un versus jóvenes contra adultos, y aquí también viene el punto importante. ¿Cómo poder compaginar dos visiones contrapuestas, ¿no? Aquellos adultos que consideran que tal vez el cambio climático no es un problema tan serio, no es un problema que merezca atención, que tal vez sus efectos, sí, claro, siento mucha calor, pero pues es calor que aguanto, ¿no? Que soporto, que no pasa nada si hoy llovió mucho, pero es bueno, ¿no? Porque aunque sea una zona donde tal vez no llueva mucho, ¿no? Como estos cambios climáticos tan repentinos, tal vez ellos lo ven como algo más normal, ¿no? Y los jóvenes sí tienen esta percepción de, pues, de que algo malo está ocurriendo, ¿no? De que hay algo ahí en el clima que pues merece la atención. Estas percepciones contrapuestas pueden generar conflicto, ¿no? Es decir, si yo pienso que el mundo es A y ellos piensan que el mundo es B, ¿cómo podemos tener un punto en común para crear un eje de acción, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, no solo es una diferencia en cuanto a la percepción del cambio climático, sino también en la disposición para actuar ante él, ¿no? Que justo como ya se mencionaba, pues una cosa es la intención. Yo puedo decir, si tengo la intención de, no sé, votar por mejores líderes ambientales, por protestar en la calle, por cerrar determinadas vialidades, por tal vez hacer boicots a empresas que contaminan el medio ambiente, pero ya en la práctica, ¿esto realmente ocurre o no? Al menos en la disposición tiende a ser un buen predictor de la acción climática, y, por ejemplo, también podemos notar esta brecha generacional en cuanto a la disposición para enfrentar el cambio climático, ¿no? Los jóvenes, si bien están ligeramente más dispuestos a realizar acciones, también podemos notar que tal vez las acciones que ellos están más dispuestos son acciones que podríamos catalogar como de bajo costo, ¿no? No acciones tan que les pueden representar un costo elevado en cuanto a tiempo, recursos de movilización, recursos de asociación, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, firmar peticiones, ¿no? Que tal vez me lo comparte un compañero de la escuela a través de un grupo de WhatsApp y no hay problema, yo lo puedo firmar, o el ir a votar, ¿no? Este tipo de cosas que tal vez sí combaten el cambio climático, es muy importante que las realicen, pero cuando, por ejemplo, volteamos a ver a tal vez acciones un poco más elevadas en cuanto al costo, como realizar acciones de desobediencia civil o asistir a protestas en la vía pública, ahí tal vez la disposición para actuar disminuye. Y que eso también no nos debe de sorprender, ¿no? Porque al final del día, pues también como lo comentaba, ¿no? Están muy supeditados a las acciones que también les dejen o no realizar sus familiares, ¿no? Si yo quiero ir a protestar, pero mi familia me dice, no, mejor cuídate porque pues todavía la situación de la pandemia no es un buen momento, ¿no? Para salir a la calle, convivir con otros jóvenes, poder hablar de temas en común en cuanto al cambio climático, temas medioambientales, etcétera. Entonces, este tipo de situaciones son también las que determinan su comportamiento, ¿no? No solo las disposiciones, sino también los factores externos y, como lo mencionaba en un inicio, estas regulaciones o incentivos que existen, ¿no? En sociedades democráticas en donde es permisible y pues se incentiva que los ciudadanos puedan salir a la calle a protestar, pues claro, pues van a tener una mayor disposición a hacerlo, ¿no? Pero en sociedades en donde tal vez esto se vea como algo malo, algo que es punitivo, algo que debe ser castigado, pues la intención de actuar también va a disminuir. Y bien, pues ahora ya hemos visto que hay una brecha generacional, ¿no? Están los jóvenes que tienen una gran percepción sobre el cambio climático, reconocen que es un problema grave, están atentos a sus efectos y también que tienen una alta disposición a actuar, ¿no? Versus tal vez el tema de los adultos, que si bien ya lo ven como algo más normal, ¿no? O porque tal vez no sintieron tanto los efectos o no están sintiendo tanto los efectos como si lo están experimentando los jóvenes que desde tal vez la niñez no han pues, vivido cambios bruscos en el cambio climático. En este sentido, ¿cuáles desde la psicología aspectos que se han analizado para entender cómo los jóvenes afrontan el cambio climático? Y aquí me gustaría destacar dos puntos importantes. Hay un aspecto que se ha categorizado como racional, pero en general es más como pues, de mis habilidades, de mi concepción de habilidades sociales que tengo, y un aspecto
meramente emocional, ¿no? Que en el aspecto racional, que yo lo diría más como de habilidades sociales, es el tema de la autoeficacia, ¿no? Que, por ejemplo, la autoeficacia es más que nada creerse que uno puede lograr las cosas, ¿no? Si yo me planteo un objetivo C, sé que tengo que conseguir A, B para poder llegar a esa meta, ¿no? Entonces, un poco la idea de la autoeficacia es creerme que puedo hacer las cosas, a través de eso conseguir los medios para lograr el objetivo que quiera, por ejemplo, en temas de cambio climático, ¿no? Si quiero formar una agrupación de jóvenes para combatir, no sé, la sequía en mi comunidad, pues necesito tal vez ir a pedir permisos con el municipio, es que tal vez necesito un espacio para poder reunirme con mis compañeros, es que necesitamos gente que sepa de difusión, como ese tipo de cosas que son necesarias para alcanzar un objetivo, es el tema de la autoeficacia, que es meramente pues una concepción psicológica de las propias habilidades de las personas. Pero, pues como bien lo han mencionado, el cambio climático no es tarea de una sola persona o de un solo conjunto de personas, ¿no? El cambio climático, pues, nos toca a todos. Y en este sentido es muy importante cómo el grupo social es un soporte para poder incentivar, pues, la misma autopercepción que tienen los jóvenes de ellos, ¿no? En este caso, aquí entraría en juego la eficacia colectiva, ¿no? Como cuando, tal vez, no sé, pongo otra vez el ejemplo de una asociación de jóvenes, ¿no? Yo quiero formar una asociación de jóvenes, pero solo estoy yo solo. ¿Qué pasa cuando ya me uno a otros compañeros, ¿no? Que tal vez me complementan tanto en el aspecto psicológico, también con las habilidades, ¿no? Tengo compañeros tal vez ya que son muy hábiles para dialogar, para crear acuerdos, aquellos que manejan muy bien tal vez redes sociales. Entonces, en ese sentido es la parte de la eficacia colectiva. Cómo a través de no solo unirme al grupo de forma física, sino también a nivel psicológico, ¿no? Es decir, si yo percibo que detrás de mí hay un respaldo, hay un soporte con otros compañeros, con otros jóvenes, esto me va a hacer acrecentar el poder afrontar el cambio climático y también pues, aumentar este tipo de intenciones que tengo de actuar ante el mismo, ¿no? Tal vez ahora, por ejemplo, ¿no? La autoeficacia funcione para las acciones de bajo costo que mencionaba que estaban más dispuestos a hacer los jóvenes, y la eficacia colectiva sirve para incentivar estas acciones de alto costo para los jóvenes, para hacer protestas en la vía pública, acciones de desobediencia civil. Y por el otro lado también tenemos el aspecto emocional, es otro estilo de afrontamiento también contra el cambio climático, y justo el maestro lo mencionaba, ¿no? El tema de la ecoansiedad. Justo el cambio climático no solo impacta a nivel socioeconómico, a nivel cultural, a nivel ambiental, sino también a nivel psicológico, ¿no? Todos estos aspectos que les mencionaba, de las expectativas que me creo a partir de los eventos reales o esperados ante el cambio climático, van justo creando esta ecoansiedad que se le ha llamado, ¿no? A nivel psicológico. Es decir, yo tengo, no sé, cierta cantidad de dinero para afrontar la cosecha del siguiente año, pero es tan alta la incertidumbre que tengo si se me va a lograr la cosecha por los huracanes, por si va a haber sequía o no, por si es siembra de temporal, etcétera. Todo este tipo de determinantes pues van creando angustia en las personas, pues van creando, debilitando las relaciones que tengan con sus familiares, con otros productores, etcétera. Entonces, un aspecto muy importante del cambio climático es cómo no solo los jóvenes, sino en general, pues todos lo experimentan a través de las emociones, ¿no? Que justo a través de las encuestas que he realizado como parte de mis investigaciones, por ejemplo, de las principales son la ira, la esperanza, la angustia, el miedo y la ansiedad, que si nos ponemos en un nivel inicial, la ira y la esperanza tienden a ser detonantes de la acción, y combinadas, eficacia colectiva, ira y esperanza me permiten acrecentar la acción climática de los jóvenes, pero en general es aplicable para cualquier grupo social. En cambio, la angustia, el miedo y la ansiedad tienden a ser variables, emociones paralizantes, ¿no? Si yo tengo angustia, pues no, mejor ya no me uno con mis compañeros porque me vaya a pasar algo, ¿no? Y lo vimos, por ejemplo, con el tema de la pandemia. Todos teníamos en menor o mayor medida cierto nivel de angustia, miedo por lo que sucedía, ¿no? Entonces es lo mismo con el cambio climático, y más que nada el aspecto también crucial de esto
es que al final del día no vemos algo tangible en el cambio climático, ¿no? Es decir, es tan abstracto el cambio climático, no es algo que pueda tocarse, sentir, que yo diga, esto es el cambio climático y me debo de cuidar de eso, ¿no? Entonces, justo es por eso que el aspecto emocional es muy importante. ¿Cómo podemos incentivar que haya emociones positivas para que los jóvenes se involucren en la acción climática? Estas emociones positivas surjan a partir de una buena experiencia emocional por haber conseguido logros de, no sé, haber votado por un representante estudiantil que apoye temas medioambientales, por haber conseguido que se regulara el tema de una productora o una empresa que desechaba sus aguas residuales en los pastizales, etc. Entonces, este tipo de estilos de afrontamiento son muy importantes, pero ni uno ni otro es más importante que otro, sino van de la mano, combinados tanto el aspecto de las habilidades sociales como el aspecto emocional, ayudan a los jóvenes a poder afrontar de mejor forma el cambio climático. Y algo que me gustaría destacar es que los jóvenes tienen un elevado nivel de eficacia colectiva, dado que en esta etapa de la edad es donde tendemos a tener un grupo mayor de relaciones sociales, ¿no? Un grupo más consolidado de amigos que con el transcurrir de la edad pues se van haciendo más acotados hasta llegar a tal vez a un grupo mucho menor con el que iniciaste en tu juventud y adolescencia, ¿no? Entonces, este aspecto es importante para la acción climática juvenil. Tienen redes de apoyo y colaboración que son más altas que otro grupo etario. Este nivel de redes de colaboración, apoyo y confianza les permite experimentar eficacia colectiva, creer que pueden lograr un cambio en la acción climática, pero a la vez esta experiencia de ir trabajando en conjunto, de poder paso a paso ir consiguiendo objetivos que se han planeado en la acción climática, les permiten experimentar emociones positivas, ¿no? Si yo vi que conseguí un logro, me aumenta un poco la esperanza de que se puede hacer un cambio a nivel sistémico en el cambio climático, ¿no? Pero en cambio, si me voy topando con obstáculos, baches, que ven que la acción va tardando, tal vez haya ansiedad, haya angustia de que pues no va a ningún lado la acción climática, ¿no? De que nadie se quiere involucrar, de que pareciera que el tema sí es importante para todos, pero tal vez nada más en el discurso y no en la acción, ¿no? Entonces, esto es la parte valiosa que tienen los jóvenes, grandes habilidades sociales para poder impulsar la acción contra el cambio climático, que en general tienden a experimentar emociones positivas por esta acción en grupo, y pues que también tienden a ser líderes y referentes en la acción, ¿no? Ahorita lo veremos más adelante, pero justo un poco para complementar esto es que un aspecto muy importante de los estilos de afrontamiento que tienen los jóvenes es el tipo de identificación que tienen con el grupo de relevancia, ¿no? Y esto, ¿a qué viene a colación? Porque si yo me identifico con un grupo que veo que está consiguiendo objetivos contra el cambio climático, es mucho más fácil de que incremente mi eficacia colectiva, aunque no pertenezca a ese grupo, ¿no? Por ejemplo, recientemente se publicó un estudio que se llama el efecto Greta Thunberg, y justo es un poco esa idea. Aquellas personas, tanto a nivel juvenil como ya adultos mayores, que se identificaban con lo que representa Greta Thunberg como, no solo como persona, sino como grupo, es decir, este interés climático, pues las demandas sociales, la protesta, todo este tipo de liderazgo juvenil tendían a tener mayores niveles de intención para combatir el cambio climático. Y justo es un poco también el aspecto que quería destacar, que los jóvenes tienden a identificarse con otros activistas, aunque no formen parte de grupos de activismos de base, ¿no? Aquí ocurrió algo que no permite ver la señalización, pero esta es la idea. Los jóvenes son en azul, que se apoyan e identifican con grupos de activistas climáticos, y la línea naranja son adultos mayores. Entonces, como podemos ver, esto también les permite a los jóvenes poder acrecentar su nivel de autoeficacia y eficacia colectiva, y así también tener mayor soporte social, aunque el grupo no esté presente, que eso es muy importante. Aunque el grupo no esté presente a nivel psicosocial, ellos van internalizando y van a decir, sí, hay detrás de mí todo un soporte que me ayuda a combatir el cambio climático.
Y justo esto lo hemos visto también en algunas encuestas que hemos realizado, ¿no? Cuando se les pregunta a nivel personal el nivel de ¿qué tanto crees que tú solo puedas conseguir objetivos contra el cambio climático? Muchas de las respuestas son en ese sentido, ¿no? Pues yo no podría hacer un cambio relevante, mis acciones se quedan solamente en buenas intenciones, es que lo que yo digo no es tomado en cuenta, etcétera. Pero cuando se les pregunta por qué tanto tú en tu grupo puedes conseguir objetivos en temas de cambio climático, ahí aumenta en general un 10-15%. Ahí podemos ver que sí, los jóvenes dicen, claro, ahora con más de mis compañeros, de mis amigos, yo podría tal vez conseguir que se abra un espacio de discusión en mi bachillerato, en mi universidad, que me permitan promover temas medioambientales, no sé, crear un canal para difundirlo en YouTube, etcétera, ¿no? Entonces, este es muy importante, el soporte social que los jóvenes no solo pueden conseguir a través de formar parte de grupos activistas en lo práctico, sino también en lo psicológico, en lo perceptual. Y justo también algunas encuestas de las que hemos realizado, por ejemplo, es qué tipo de emociones en general experimentan, ¿no? Como otro estilo de afrontamiento que mencionaba, y generalmente pues tienden a ser emociones catalogadas como negativas, entre comillas, que no es porque sean malas, sino que es por el tipo de caracterización social que les dan, ¿no? Es decir, pues mucha gente tiende a tener un disgusto porque los adultos son los que han contaminado el medio ambiente, entonces se crea una polarización, ¿no? Se crean un versus jóvenes contra adultos y esto tiende a separar las líneas de interés y a ser muy difícil poder compaginarlas, ¿no? Porque se ve como algo rival de tú solo contaminaste, ya no quieres remediar el medio ambiente, me estás dejando toda la carga a mí, ¿cómo quieres que yo lo haga si no me apoyas, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo es muy importante y es lo que quiero recalcar, atender también al aspecto emocional derivado del cambio climático. La experiencia emocional que deriva de los eventos reales o percibidos del cambio climático, pero también la experiencia emocional del trabajar para la mitigación del cambio climático o bien para la adaptación ante el cambio climático, que en este sentido, pues eso también puede ayudar a promover la acción juvenil, pero también la acción también a cualquier grupo etario. Y entonces, un poco para ir enlazando todo lo que he comentado, pues ¿por qué es importante la acción juvenil ante el cambio climático? Pues porque hay un interés elevado en la acción climática. Este interés debe ser aprovechado, ¿no? Tal vez el mayor evento relevante es las protestas de Fridays for Future, que serán en este mes. Y justo también, pues, incentivar eso, ¿no? Cómo los grupos juveniles pueden ser un referente para incentivar a que a los adultos o los pequeños también se incluyan en la acción climática, ¿no? Que no solo sea un tema de un grupo, sino que sea un tema de este grupo es referente y cómo tú puedes replicar las acciones que están haciendo en tu vida diaria, ¿no? Y otro aspecto importante de la acción juvenil es esta capacidad de adaptación, ¿no? Que justo lo veo en el terreno con los jóvenes, pues que es mucho de sí sé que para tal vez pedir, no sé, apoyo con los presidentes municipales, tengo que crear un documento, pero el que es bueno en eso es el compañero tal, se lo pido, pero me cerraron la puerta, pero sé que puedo ir a, no sé, a conseguir un espacio para impartir talleres con mi tío. Entonces, como este tipo de formas en que se van adaptando a las circunstancias, no solo ante el cambio climático, sino para combatirlo, es de suma relevancia. Y también que los jóvenes, al menos en la acción climática, tienden a canalizar estas emociones negativas que experimentan en acción social perdurable, ¿no? Uno de los aspectos que se analiza en psicología social y ambiental es cómo la ira, que sea tradicionalmente catalogado como una emoción negativa, puede hacer que la gente se involucre en acción colectiva, ¿no? Y acción climática, pero no ira para poder hacer destrozos, sino ira, por ejemplo, o también si esa es la forma de protesta que se quiere realizar, pero también cómo canalizar ese tipo de ira en acciones sociales perdurables, ¿no? Tal vez formar un grupo juvenil, una AC, sociedades de capacitación para jóvenes, que un poco ahorita me parece que los jóvenes están en la agenda pública contra el cambio climático y hay demasiados colectivos, ¿no? Que un poco la idea es poder hacer un eje y un frente común en todas estas agrupaciones juveniles contra el cambio climático que existen, ¿no?
La UNAM tiene una red de jóvenes contra el cambio climático, existen otras que se promueven desde la ONU, las universidades también están creando planes de cambio climático que integren a los jóvenes y cómo recuperas sus iniciativas, sus intenciones, las ideas que ellos poco a poco van haciendo, cómo las incorporas a los planes, no solo de las universidades, sino también pues a nivel tal vez de política pública, ¿no? Que también sería algo de suma relevancia. La charla es, tenemos un problema que es el cambio climático. La acción juventud de suma relevancia, un aspecto caracterizado por las emociones y que los jóvenes son capaces de adaptar estas emociones negativas en acción social positiva, ¿no? Cómo canaliza toda esta ira que siento, no hacia el cambio climático tal vez, pero sí tal vez a los que siento que han dañado el medio ambiente, ¿no? Ya sean empresas, tal vez adultos, tal vez grupos de poder, etcétera. ¿Cómo canalizo esta ira en acción contra el cambio climático? Ese es la importancia de incorporar el aspecto juvenil y también pues, las redes de apoyo que tienen los jóvenes. Confianza, reciprocidad, normas de intercambio, las grandes intenciones e iniciativas que ellos mismos proponen y pues también que están creando asociaciones civiles, llaman a manifestarse y que al final del día los jóvenes están creando liderazgos, ¿no? Son un referente para la acción climática, no están esperando a que alguien más les diga qué hacer, sino que ellos mismos, ¿no? Han visto la importancia que tiene actuar ante el cambio climático y justo han detectado que es ahora o nunca cuando se debe de actuar contra el problema, porque si se espera que alguien más lo haga, tal vez no estaríamos a tiempo para dar ya no solución al problema, pero sí aminorar sus impactos. Y bueno, otro punto que me estaba escapando es para que sirva como mero puntualización de cómo involucrar a los jóvenes en la acción climática para destacar estos aspectos que he mencionado, es destacar esta importancia de las contribuciones personales a la acción colectiva, como yo en un grupo de 500,000 jóvenes, mi aporte es relevante para esto, por más mínimo que sea, ¿no? Por alguna sugerencia, una idea, el ir a dejar tal vez una petición, etcétera. Todo esto suma, que no se vea que las acciones individuales son nulas, ¿no? Que se deshacen entre el mar de acciones, sino que todas estas suman a la acción climática y son la base también pues para un futuro sostenible. También pues incentivar la asociación con otros jóvenes y también la integración de equipos multidisciplinarios, ¿no? Cada joven tiene intereses divergentes, tal vez algunos en el ámbito de la biotecnología, la biología, la física, las ciencias sociales, la antropología, que nos puede decir del cambio climático, la psicología, que ahora tampoco lo estamos platicando, etcétera, ¿no? Todo este tipo de disciplinas que los jóvenes tienen interés y están formando, cómo podemos también recuperar esa parte e integrarlos, ¿no? Y pues finalmente, un aspecto es pues integrar estas sensaciones positivas, este carácter emocional positivo en la comunicación del cambio climático, ¿no? Y en el involucramiento, no solo para los jóvenes, sino en general para todas las personas. El goce que puede surgir a partir de actuar contra el cambio climático. Y muchas gracias, eso ha sido todo de mi parte. Aquí dejo mis contactos por si me pueden escribir, dudas o sugerencias, son bienvenidas. Muchísimas gracias, ha estado interesantísimo. Muchísimas gracias al maestro Urbina por su intervención también. No cabe duda que los procesos causales del cambio climático deben mucho al comportamiento humano y que para afrontarlo hay que trabajar en los aspectos cognitivos y afectivos que motiven valores y principios distintos a los que imperan ya sea desde el individuo o la sociedad, para ofrecer soluciones a las generaciones futuras. Y también muchísimas gracias a Mauro por haber compartido tus reflexiones sobre el papel que ha desempeñado la juventud en la emergencia climática de nuestro planeta. Estamos seguros de que todas estas aportes y consideraciones aportan elementos importantísimos que ayudan a comprender el desempeño de esta crisis actual, sino en las acciones futuras cuya efectividad, el impacto, deseamos que sean conscientes y cambien el rumbo de una situación hacia un mejor panorama. Se han tocado términos interesantísimos como la ecoansiedad, la eficacia colectiva de los jóvenes
y creo que ha sido una gran ponencia, una gran conferencia. Muchísimas gracias. Tenemos saludos de la Ciudad de México, de Oaxaca, del Estado de México, de Veracruz, de Ottawa, de Texas, entre otros. Muchísimas gracias por estarnos siguiendo. Y bueno, pues vamos a dar espacio a unas preguntas. Ya una de ellas ya se ha contestado. Tenemos la primera pregunta para el maestro Javier Urbina. ¿De qué manera incluir en la currícula escolar de las universidades estos temas de psicología ambiental? Sí, gracias. Si se me permite, antes de entrar a esa pregunta, aprovechar algo que la ingeniera de Gortari mencionó en esta intervención. Habló de los elementos cognitivos y los elementos emocionales. Creo que para completar la triada, así lo hacemos un poquito en psicología, habría que hablar de los elementos comportamentales también. Evidentemente, la cognición es un tipo de comportamiento, las emociones son también un tipo de comportamiento, pero la conducta, digamos la conducta abierta, vendría a ser la tercera esfera que completaría el asunto. Solemos decir que para que convenzamos a alguien de un posible cambio, hay que afectar precisamente la esfera cognoscitiva, es decir, que la gente sepa, lo necesario, no que se convierta en un experto en el tema, pero sí que tenga los elementos que le permitan razonar al respecto. Que afectemos también la esfera afectiva, que diga, esto de lo que ya aprendí me afecta, me toca, estoy comprometido, soy parte del conjunto. Y que lleguemos, cosa muy complicada, a la tercera esfera, que por lo tanto diga, voy a actuar y actúe. Dar conocimiento es relativamente sencillo, no cuesta tanto trabajo. Hacer que la gente se emocione también es un poquito más complicado que lo anterior, pero no tan difícil. Hacer que la gente cambie su estilo de vida, hacer que la gente deje de preferir ciertas cosas con las que ha vivido durante muchos años o que ve que todo el mundo a su alrededor tiene, eso es lo más difícil. Entonces yo sí haría una, no sé si recomendación o súplica o petición a todos quienes nos dedicamos a esto, que pensemos siempre no solamente en las esferas cognitiva y emocional o afectiva, sino que pensemos en el cambio conductual, en llegar a esa tercera esfera, porque si no, los otros dos habremos tenido éxito en su consecución, pero no lograrán afectar el punto que queremos cambiar. Bien, currícula de psicología ambiental en las universidades. Bueno, psicología ambiental es como decía yo al principio, es un tema, una materia, una disciplina que no se conoce mucho. En la UNAM tenemos la residencia en psicología ambiental, en Colombia tienen también una maestría, en España hay 2 o 3, en Estados Unidos es enorme la cantidad de universidades que tienen la materia, pero casi siempre a nivel de posgrado. Ese también es un elemento que hay que considerar. Habría que incorporar, si no la materia de psicología ambiental, sino un campo, un área de especialización en psicología ambiental, sí, por lo menos algunos elementos en las otras materias. Por ejemplo, en la carrera de sociología debería de haber algunos elementos psicológicos que se revisaran para poder socializar el problema. Aún en biología, cuando ellos hacen propuestas de intervenciones ambientales, debería tomarse en cuenta el aspecto psicológico de las comunidades en donde se va a llevar a cabo esto. Es decir, lo que quizás deberíamos de buscar es un elemento más o menos estándar, uniforme, que incorporara el comportamiento humano, tanto en lo cognitivo como en lo afectivo como en lo conductual, en ese conjunto de materias o de disciplinas que pretenden que tienen algo que ver con las cuestiones ambientales. Y le veo la cara a Mauro de que quiere decir algo, perdón, ¿eh? No, justo me parece pues, de suma relevancia lo que han comentado, ¿no? Que justo es pues todo un círculo de retroalimentación positiva, tanto el aspecto psicológico, sí, justo el fin último debe ser el cambio de comportamiento, pero cambio de comportamiento quisiera hacer énfasis en que sea perdurable, ¿no? Hay veces cambio de comportamiento que tiende a ser
de muy corto plazo. Tal vez lo hago porque me dicen que lo haga y porque me dijeron que esto me iba a hacer hacerlo, ¿no? Pero un poco es como también, creo que lo ha mencionado de forma crucial el maestro, es cómo puedes aprovechar el contexto para acercar el cambio climático, ¿no? Y justo está muy relacionado con la pregunta de cómo integrar la currícula de psicología ambiental en temas universitarios. En primera, por ejemplo, entender el contexto nos ayudaría a ver por qué las campañas de comunicación, por ejemplo, que se centran en la clásica figura, ¿no? De un oso polar que está derritiendo, tal vez ya no impacta tanto hacia el cambio climático, ¿no? Y no impacta menos cuando se lo presentas en una zona donde hace demasiado calor, ¿no? O, perdón, demasiado frío, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es como, pues sí, es el clima, ¿no? En el que vivo, pero pues no me hace sentido, ¿no? Para mí. Entonces, eso es muy importante, que haga sentido para las personas, entender el contexto de relevante, pero eso no es tarea fácil, no es muy sencillo decir, sí, que tiene que hacerle sentido a las personas, sino hay que saber la estrategia para poder recuperar lo que le hace sentido en el cambio climático. Tal vez en algunas serán las plantaciones agrícolas, en el otro tal vez será la contaminación del aire, en otros sentidos sea la contaminación de los ríos, las enfermedades por vectores, etcétera. Entonces, todos estos elementos se deben de incorporar y justo es lo mismo también en la currícula de psicología ambiental, ¿no? Creo que un poco de lo que se puede promover son planes de universidades sustentables, ¿no? Que más allá de que tal vez sea una materia la psicología ambiental, que sea un eje transversal, ¿no? Es decir, si bien la psicología puede aportar determinados teorías, explicaciones para dar cuenta de cómo el comportamiento humano pues, determina el cambio climático, también se puede entrelazar con otras áreas, ¿no? La ingeniería ambiental, ingeniería eléctrica, la física, es decir, cómo estos fenómenos que están en lo abstracto los puedo manejar en un plan aterrizado para jóvenes universitarios, ¿no? Entonces, creo que ese es el aspecto en el cual se puede incidir. Perdón, Mauro me acaba de hacer recordar que precisamente en la UNAM existe la red universitaria para la sustentabilidad, que ahorita llevamos 3, 4 reuniones apenas, va arrancando, pero que lleva esa intencionalidad, que todas las dependencias universitarias en y fuera del país cubran ciertos elementos de sustentabilidad que hagan que la universidad completa esté llevando el camino de lo que precisamos pretendiendo enseñar. Muchas gracias, qué interesante han sido las respuestas. Y esta se une a otra que tenemos, otra pregunta, en donde dice, ¿cómo cambia el tener por el ser en una sociedad de consumo? No sé si quieren agregar alguno más. Tengo aquí la pregunta, no dice cómo cambia, dice cómo cambiar. Perdón, ¿cómo cambiar? ¿Cómo cambiar el tener por el ser? Sí, la vi desde hace rato y la verdad, dar una receta, una respuesta definitiva, tajante, es terriblemente difícil. Yo creo que no existe aproximación filosófica alguna desde los tiempos de los primeros filósofos grecorromanos que no se haya interesado en este tema. Es decir, llevamos miles de años tratando de lograr que los seres humanos nos incorporemos más a esta idea del ser y no del tener. Las pugnas que hoy se están dando en nuestro país, por ejemplo, esta idea de abajo el neoliberalismo, abajo el capitalismo, van también un poco en ese sentido. Yo no me atrevería a dar una respuesta. Claro, tenemos respuestas sencillas, no les quiero llamar simples, sencillas. Una muy buena formación humanística ayudaría enormemente, pero tampoco estoy diciendo nada cuando digo eso, porque entonces la pregunta es, ¿y cómo lograr esa formación humanística? Entonces es en verdad una pregunta que creo que nos debemos de hacer no tanto como personas o como comunidades pequeñas, sino como gran conjunto. Probablemente debiéramos incorporar esto dentro de los 16 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Que este podría ser ya no el 17, porque el 17 es el conjunto, pero quizás podría ser el objetivo número 18. Muchas gracias, maestro. Y bueno, tenemos una pregunta más
en donde nos preguntan ¿hasta dónde se puede tener incidencia en la mejora del ambiente que influya en el cambio climático? A reserva de lo que puede decir Mauro, sí se puede, pero ojo, necesitamos tener el control de todas las otras variables. Por ejemplo, en una determinada comunidad que su problemática ante el cambio climático es específica, bien localizada, bien focalizada y se tienen elementos para su resolución, el cambio de comportamiento podría ser muy útil. Hablarlo en general no es posible. Cada comunidad, una comunidad pesquera es muy diferente de una comunidad boscosa, una comunidad urbana de una comunidad rural. Entonces, hay que atender siempre a las condiciones específicas de la comunidad y de lo que puede ser su objetivo en cuanto al cambio climático. Si hay acuerdo general a propósito de que de esa manera se pueden contrarrestar en alguna medida los efectos del cambio climático, adelante, estoy seguro de que sí. Pero en psicología y en otras disciplinas sociales existen muchos otros elementos que pueden dar al traste con las mejores intenciones. Ya con Mauro y con nuestros otros alumnos en la residencia hemos discutido algo que seguramente muchos de que nos están escuchando manejan incluso mejor que nosotros, lo que llamamos el dilema de los comunes o la tragedia de los comunes, en donde en una comunidad no necesariamente todos son cooperativos y participativos y respetuosos de lo que se acuerda. Siempre puede haber por ahí algún elemento que mete un poco de ruido y al notar eso los otros elementos van también diciendo ¿por qué nada más él se debe de aprovechar? Yo también me voy a aprovechar. Entonces, por eso mi advertencia de principio, si tenemos el control, me canso que sí se puede. Muchas gracias, maestro. Adelante, Mauro. Sí, y también quisiera complementar con lo que ha mencionado el maestro, que considero que también el alcance de las acciones puede variar también, como lo ha mencionado, en función del contexto, es decir, cada contexto requiere un nivel de acción distinta, ¿no? No todos son homogéneos, y también es muy importante, y esto variará en función de lo que se ha llamado como capital social, ¿no? El nivel de confianza, de reciprocidad, las redes de conocidos que tengo. Si tengo algún conocido en, no sé, en el gobierno estatal, municipal, que me pueda brindar orientación en cuanto a cómo tramitar o hacer una acción para favorecer la mitigación del cambio climático, tal vez sea más fácil que si no lo tengo, ¿no? Entonces, un poco es justo en la línea que mencionaba. Esto variará en función de el capital social que tengan los grupos etarios, ya sean juveniles, adultos, adultos mayores. Y pues esto también es crucial, ¿no? Porque cómo incentivamos el capital social, esta confianza y reciprocidad en una sociedad que se está recuperando apenas también, pues un evento como lo fue la pandemia, ¿no? Que pues nos alejó a todos de la interacción física, que nos hizo también tener más desconfianza de no te me acerques porque no vaya a ser, todo este tipo de situaciones que pues, al final pues vinieron a dar al traste también a la acción climática y a los logros que ya se van alcanzando, ¿no? En temas de mitigación y adaptación. Entonces, creo que sí es un reto al que todos nos vamos a enfrentar. Creo que también pues debemos tener confianza en que podemos llegar hasta donde podamos, pero siempre, como lo ha dicho el maestro, considerando también pues de que va a haber tropiezos, ¿no? O sea, no todo va a ser un logro, no va a ser un éxito asegurado. Entonces, eso es muy importante, contar con redes de apoyo y colaboración, entender las acciones específicas que requiere cada contexto y pues esta capacidad de resiliencia que se tenga para poder pues sobrellevar los obstáculos que se nos presenten en la acción climática. Muchas gracias a los dos. Y bueno, pues tenemos también muchas felicitaciones, saludos de Tlaxcala, de Mérida, Yucatán, de Ciudad Juárez, del Valle de Chalco, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias a todas y a todos los que se han unido y muchísimas gracias a los ponentes el día de hoy, también al posgrado de la Facultad de Psicología, a la UNAM Canadá. Y bueno, quiero pedirles si pueden prender sus cámaras para despedirnos. Muchísimas gracias. Y también les quiero informar que les vamos a les vamos a mandar la información de los próximos seminarios que vienen en las próximas semanas. Y muchísimas gracias a todas y a todos. Hasta pronto. Hasta luego, gracias, que estén muy bien. Muchísimas gracias, felicidades. Hasta luego. Hasta luego.